Buenas, buenas. Bienvenidos a La Industria Musical, el podcast de Symphonic Latino. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy Client Manager trabajando para Symphonic Distribution hace ya poco más de 2 años. Hemos tenido la posibilidad de explorar alrededor de este podcast diferentes temas que hacen parte de la industria de la música con una motivación muy educativa. Hemos tenido esa sensación de querer llegarle a los labels y artistas independientes que están buscando una explicación o algún tipo de orientación con algún tema que sea relevante en cualquiera de los momentos en los que estén sus proyectos, y hemos ido encontrándonos con diferentes agentes de la industria con quienes hemos tenido la posibilidad de hablar de sincronización, de mercadeo, de pitch, de lanzamientos, de estructura de proyecto, bueno, de tantas cosas que para nosotros ha sido una delicia poderlos tener aquí, ir conformando nuestra comunidad, hacerla crecer cada día más. Y por eso seguimos en estas conversaciones con gente que nos inspira a través de su trabajo y que ha ido poniendo su granito de arena desde su campo de expertise para poder ayudar en este business, en esta industria musical. Hoy justamente vamos a hablar con Silvana Rosso. Silvana Rosso, una de las abogadas de entretenimiento más importantes que tenemos hoy en nuestro país, ha trabajado en casos interesantes a nivel LATAM. Ha tenido incluso diferentes publicaciones en diferentes medios de comunicación donde se le ha pedido su opinión en temas supremamente grandes y de interés general, y por lo cual hoy queremos explorar con ella un poco ese campo de la inteligencia artificial, del Web3, sabiendo evidentemente que estos son opiniones muy personales por parte de Silvana y su profesionalismo dentro de el desarrollo de su carrera dentro de la industria de la música. Igual nosotros aquí en Symphonic, donde tratamos de ir como guiando la conversación para tener un poco más de respuestas alrededor de estos temas que son tan complejos, que generan tanto debate, y obviamente pues dejando muy claro que no es una verdad absoluta, sino que sencillamente es una posición muy personal por parte de cada uno de los invitados que van pasando por nuestro podcast La Industria Musical de Symphonic Latino. Así que bienvenidos a todos, les mando un abrazo fuerte y aquí arrancamos esta conversación con Silvana. Hola Camilo, muchísimas gracias por esa intro además tan generosa. Mil gracias. Y qué emoción estar acá con ustedes y compartir un ratico de estos temas que de verdad tienes toda la razón, que son muy interesantes, pero falta demasiada información libre y de consulta para el mundo al respecto. Pues de una, metámonos en materia, Silvana, que yo creo que contigo lo que tenemos son cosas para hablar y qué alegría. Lo primero es explicarle, esto lo consume un montón el artista independiente y los labels independientes, y digamos que se ha convertido en una fuente muy importante como de ir generando educación alrededor de la música. La industria, como que a partir del 2000 y pico, 2006, 2007, 2008, con la digitalización y la distribución de los formatos musicales, pues ha entrado en un conocimiento y desconocimiento de lo que ha ido pasando. Como decía ahorita, la tecnología funcionando en la marcha número 5 y nosotros detrás tratando como de ir agarrando todo lo que la tecnología nos va proporcionando. Pero de entrada, entonces quisiera preguntarte qué es la Web3, la Web 3.0, y qué beneficios trae eso hoy para la industria. Ok, bueno, realmente la Web3 es el nombre que se le ha puesto a, digamos, el paso más allá al Internet que conocemos actualmente. Y lo quiero poner en esos términos porque no quiero entrar en las complejidades que ni siquiera yo entiendo. O sea, que realmente es tan complejo que creo que pues solo como una persona que es como ingeniero de sistemas y etcétera, etcétera, como que entiende, pero como les digo, yo no puedo hablar de eso, pero sí puedo hablarles de los valores que tiene este mundo de la Web3 y por qué es tan atractiva para el universo. Y yo lo pongo en los siguientes términos. Resulta que el Internet que conocemos hoy en día, que es la Web 2, en la que nosotros estamos inmersos, en la que llevamos inmersos además un montón de tiempo, es básicamente lo que yo llamaría, o lo que, bueno, yo acuñé este término porque me pareció muy interesante, pero he visto que otras personas lo llaman como el feudalismo digital. ¿Qué pasa? Hay unas empresas específicas
grandísimas además, ¿no? Microsoft, Google, Facebook, todas las que en realidad es Meta, todas las que se les puedan ocurrir, que además todos conocemos porque todos los días estamos interactuando con ellas o siendo usuarios de ellas, que precisamente lo que han hecho es conquistar Internet. Ellos encontraron, desarrollaron softwares y digamos que lo que hicieron fue desarrollar universos en Internet, y lo que han hecho es ofrecernos a nosotros usar, digamos, ese terreno. Por eso le digo feudalismo. Así como el feudo, el terrateniente con el sí, el señor feudal con, digamos, los siervos, les decía, oye, yo te presto una parcela de esta tierra y tú puedes explotarla, ¿cierto? Hacer lo que tú quieras, pero recuerda que esa tierra siempre es mía. Eso es exactamente lo que sucede hoy en día. Si ustedes se fijan, y hay mucha, además, esto sí hay mucha información y les recomiendo muchos documentales sobre este tema, que nosotros en realidad como usuarios de Internet no somos dueños de absolutamente nada. Que cuando uno usa Facebook, usa Twitter, usa Instagram, que pues también Instagram es de Facebook, pero bueno, Google, lo que sea, lo que estamos haciendo es ser usuarios, pero nosotros no somos dueños ni de nuestro perfil, inclusive ni siquiera de nuestro contenido, es decir, porque los términos y condiciones dicen, tú te suscribes acá y todas las fotos que tú subas automáticamente son mías. Si Instagram pasado mañana quiere subir una foto que yo subí, automáticamente ellos pueden hacerlo sin pedirme permiso porque nosotros ya les otorgamos a través de los términos y condiciones y a través del uso de la plataforma todos estos derechos. Entonces, por eso esto, digamos, para mí está interesante porque juega muchísimo con nosotros realmente que somos dueños, porque ni siquiera somos dueños de nuestra información. Eso para entender qué es la Web 2 y poder entender qué es lo que propone la Web 3 en contraposición a eso. Resulta que la Web 3 es precisamente o idealmente un espacio en donde nosotros como usuarios seamos dueños de algo en Internet, de nuestro contenido, mejor dicho, de cualquier pedazo de lo que queramos dentro del mundo digital, porque, de nuevo reitero, hasta este momento no lo somos. Y puede que haya gente que no le interese eso, o sea, puede que haya gente como que diga, yo quiero usar Facebook y subir mis fotos y tías, porque casi siempre hoy en día Facebook usa tías. Pero yo quiero usar Instagram, subir mis fotos, quiero subir mis fotos de piolín, y realmente, pues, esto es una forma válida de verlo, pero si tú lo miras de cara a la Beas Data o a los derechos que nosotros tenemos sobre nuestros datos, en este momento hay una violación muy fuerte sobre eso por el simple hecho de que nosotros no somos dueños de los datos, ni de la información, ni del contenido, de absolutamente nada. Por eso la Web3 es tan innovadora y llama tanto la atención, porque lo que propone es eso, un espacio donde nosotros seamos dueños y a través de diferentes, o pues digamos, sí, como que se democratice muchísimo más tanto los currencies, o sea, las monedas, por eso existen las criptomonedas, tanto los elementos, digamos, de propiedad intelectual, por eso existen, por ejemplo, los NFTs, y bueno, diferentes herramientas que están por ahí, pero para nombrar como las más conocidas, pues traigo a colación. Creo que podría definirlo de esa manera. Pues mira, acabas de abrir la cortina a un universo para quienes, digamos, estamos conectados con otra vuelta, muy complicado porque ahí es donde uno realmente empieza a sentir como y uno dice, Total. he hecho durante los últimos 20 años en el mundo digital, porque he venido cediendo todo lo que en un principio me pertenece por derecho, ¿no? Porque digamos que de entrada soy yo el dueño de mi imagen y lo que estoy haciendo es básicamente cediendo los derechos para que lo usen como quieran. Es decir, que yo no me vaya a sorprender el día de mañana si aparece una foto mía en una publicidad y una foto que tomaron de una plataforma como Instagram, por ejemplo. Pero lo que me parece lindo de todo lo que tú estás diciendo es que la Web3 en este momento lo que está haciendo es tratando de proteger los contenidos que se van subiendo dentro de las parcelas que tienen los feudos, independientemente que esas parcelas nunca le pertenezcan a quien está nutriendo de contenido, sino que básicamente lo que está haciendo es como poniendo una cerquita y diciéndole, esto es mío y estoy tratando como de tenerlo siempre ahí en un lugar seguro. Ajá. Ya que llegamos a ese lugar que está medio oscuro, medio denso, medio complicado, pero que poquito a poquito lo vamos resolviendo. Tú que vienes trabajando de la mano con nombres gigantes, como el de Karol G, por ejemplo, ¿qué se le puede proponer a una artista como ella en una Web3 que en este momento empieza como a abrir las puertas para que su contenido pueda estar protegido dentro de lo digital? Bueno, yo creo que
voy a echar un poquito para atrás y es em, los artistas muy grandes, sea quien sea, desde Karol G hasta Mick Jagger, hasta cualquier nombre enorme que se te pueda ocurrir, em, tienen un tema muy específico y es que normalmente están firmados por disqueras, ¿cierto? Y si uno se fija realmente, o esto también puede ser un poco de opinión personal, que comparto, estoy segura con muchos abogados de la industria, es que esta industria es una industria de intermediarios. Entonces, uno firma un contrato con, bueno, digamos que yo soy un artista enorme, firmo un contrato con un sello, ¿cierto? Pero este sello en realidad tiene un contrato con una distribuidora específica que tiene un contrato con Merlin, que tiene un contrato con Spotify, y entonces fíjate cómo hay demasiados intermediarios para llegar a algo. Por otro lado, el manager. Entonces, para que haya un show, la artista tiene, o el artista tiene un contrato con su manager hace un contrato con el booker hace un contrato con el venue, o sea, sí, es una industria que sí o sí se mueve mucho por demasiados intermediarios y demasiadas personas. Y dentro de eso, pues precisamente comienzan a de pronto como garantizarse o perderse ciertos derechos, o el artista tiene que, mejor dicho, dar licencias o sesiones de derechos muy amplias para poder como que su carrera realmente crezca y demás. Entonces, para mí, este mundo de la Web3 y los NFTs pueden ser una gran alternativa para de pronto como hacer un poco más directa la relación entre el artista y su público sin tener que pasar por todos estos agentes. Creo que realmente todavía es algo que no está terminado de diseñar. Eso sí lo creo 100% como desde mi experiencia y desde lo que he visto. Todavía quedan muchos años para que realmente los NFTs sean una herramienta muy poderosa en estos términos, pero creo que ya se hizo un inicio y confío en el poder de estas herramientas para eso. Y para que precisamente lo que te digo, como que los artistas no tengan que como entregar tanto de sus composiciones o que sean los dueños de sus fonogramas, porque de nuevo estos artistas tan grandes casi nunca son los dueños de la música, sino que normalmente es el sello y ellos pues reciben regalías, que bueno, también está justificado bajo el entendido de que el sello es el que está haciendo como una gran cantidad de trabajo dentro de todo este proceso. Pero digamos que sí creo que el mundo de la Web3 puede poner un poco en jaque, así como por ejemplo en su momento el streaming lo hizo, el modelo actual que existe de comercialización y de titularidad de la música a favor de los artistas. Creería yo, si se usa bien, por supuesto, entonces también es una herramienta que se puede aprender a usar. ¿Por qué hago esa precisión? Porque es que también puede pasar todo lo opuesto, que por el no entendimiento o desinformación de cómo se utiliza muy bien un NFT, un artista puede terminar cediéndole a un montón de gente su titularidad sobre su música, sea sobre sus composiciones o sobre sus fonogramas, y queda completamente como, o sea, ya su música no es de él, sino de los usuarios, porque hizo todo al revés, ¿sí me entiendes? Entonces, al final es una herramienta que puede llevar a cosas muy específicas siempre que uno sepa cómo, o se informe muy bien de cómo utilizarla. Y de nuevo, esto no es culpa ni de la gente, ni de nadie, ni de los artistas. Es normal que la gente todavía le tenga miedo o no la utilice, o la utilice, digamos, de maneras no beneficiosas para ellos mismos, porque simplemente pues hay muy poca información de cara a esto y pues ahí vamos obviamente estudiándola y revisándola en tiempo real, pero pues realmente hay mucha tela para cortar todavía sobre todos estos temas. No, yo te oigo hablar y a mí me parece aterrador. Yo llevo, te lo juro, yo llevo trabajando en la industria de la música, voy a cumplir 20 años este año y es la primera vez, incluso después del nacimiento de Spotify y las plataformas que, digamos, que prestan el servicio de alquiler de la música, eso tampoco es de Ujú. uno paga una suscripción, uno no está pagando por la música, uno paga la suscripción a la plataforma que Exacto. presta a uno las No pasa a ser. es otra vuelta completamente. Exactamente, es un servicio como lo que hacía antes, no sé, una marca como Blockbuster que te prestaba una película porque te Exacto. llevas para tu casa. Eso es lo que están haciendo hoy en día las plataformas de manera simultánea. Y eso era asustador en esa época, pero yo no sentía tanto miedo y como curiosidad como lo estoy sintiendo ahora con todo este movimiento alrededor del mundo digital. Y eso que tú acabas de hablar
Y bueno, debo hacer un disclaimer que digamos que esto hace parte del podcast La Industria de la Música de una manera súper curiosa de Symphonic y los abogados de la industria. Digamos que no hay verdades absolutas en lo que estamos diciendo, sino sencillamente a partir de las experiencias y nuestro conocimiento, estamos tratando de compartirlo con la gente que nos está oyendo en este momento. Y si hay alguien que tiene una opinión diferente, bacanísimo que en comentarios nos dejen saber cuál es esa opinión para seguir construyendo lo que hemos ido descubriendo todos como paso a paso. Ahora, con lo que está pasando, y creo que le acabas de pegar a un lugar muy bonito, son los NFTs. Y los NFTs básicamente pues se convierten en pedacitos de arte no replicables digamos, en lo digital, en la internet, del cual yo me puedo hacer dueño para hacer con ello lo que yo quiera si soy un verdadero fanático de lo que estoy comprando. La música y el arte tienen como ese beneficio. Hablemos, por ejemplo, de los Kings of Leon. Estoy seguro que tú conoces ese caso y si no lo conoces, pues nos salimos de ahí rápidamente, pero ellos fueron de los primeros que levantaron la mano y dijeron, hey, vendamos tickets y experiencias de música a través de los NFTs. Y cuando uno empieza a ver que hay una transacción a partir de los blockchains para poder hacerse dueño de una cosa que no existe, pero que sí existe porque al final es una experiencia en vivo de los conciertos de ellos, como que hay dos mundos, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo como a aterrarme un poco porque estoy haciendo una transacción en blockchain y estoy comprando unos títulos de manera digital que luego puedo hacer efectivos en el mundo real. Eso, ¿cómo ha ido evolucionando en términos de arte, de creación, de creatividad, de copyright, para quienes están haciendo todo ese proceso? Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque creo que es el core, como el punto fundamental de los NFTs. Y es que esto es súper importante que lo entendamos. Y es que un NFT yo lo veo como una hoja en blanco. El NFT en sí mismo es simplemente un token en donde tú puedes depositar lo que tú quieras. O sea, no es la obra en sí misma y eso es lo más importante. O sea, que salgamos un momento del mundo de la música porque siento que es que la música también tiene, o sea, el contenido musical es un poco más complejo, pero pensemos en una obra pictórica, ¿cierto? En una imagen, un diseño, etcétera. Sí, estamos listos. Y supongamos que su creador está vivo, ¿no? O sea, que es un artista actualmente y hizo la Mona Lisa. Entonces, él, desde el momento en que él crea la Mona Lisa, tiene los derechos de autor sobre la obra, ¿sí? Como eso es, digamos, como la premisa del derecho de autor. Desde que tú creas una obra, tú eres el dueño de sus derechos. ¿Qué pasa? Resulta que los NFTs terminan siendo como una forma más para reproducir esa obra que la obra en sí misma. Entonces, el NFT es un certificado de propiedad digital, es un token, pero tú tienes que meterle la obra. Así como, por ejemplo, yo tengo una obra musical, ahora sí metémonos al mundo de la música. Yo tengo una obra musical, entonces yo me paré, vi la ventana, me pareció que el día estaba divino y compuse Hola Bogotá, te quiero. Y así se titula mi obra, le puse una melodía, le puse una letra y en ese momento yo tengo una obra. Hasta que yo no voy al estudio y la grabo, hasta que yo no voy al estudio y literalmente hacemos el proceso de grabación, las voces, las guitarras, todo lo que tú quieras, yo no tengo un fonograma, ¿cierto? Yo no tengo un track, yo no tengo un CD, pues, o sea, por decirlo de alguna manera. Hoy en día hablamos de grabación, pues ya no sé, pero para como simplificar por completo, yo no tengo la grabación hasta que yo no hago ese proceso. Entonces, yo lo pensaría de una forma muy análoga en el mundo de las obras pictóricas. Yo tengo la obra pictórica, ¿cierto? Pero en el momento que yo lo meto en un NFT para distribuirlo, entonces pues ya tengo el NFT, ¿cierto? Y el NFT termina siendo un vehículo para distribuirlo, así como, por ejemplo, en la música, un CD es simplemente un vehículo para distribuir esa grabación que contiene mi obra. ¿Sí? Si ves ahí la diferencia, entonces, por eso, si uno entiende eso, se da cuenta que los NFTs en sí mismos no tienen derechos de autor. Lo que tiene derechos de autor es la obra que está contenida, que yo estoy vendiendo en ese NFT. Y por eso, por ejemplo, yo puedo hacer un cuadro, ¿cierto? Y tener el cuadro aquí y hacer un NFT, vender esos NFTs, porque yo no estoy vendiendo la obra física, sino estoy vendiendo NFTs que reproducen esa obra. Una cosa súper importante que está súper ligada a lo que me estás diciendo, pues a la pregunta, y es
¿qué pasa si yo quiero ceder los derechos de autor de esa obra? ¿Cierto? Porque como estamos diciendo, una cosa es el NFT, otra cosa es la obra, que está contenida, pero que son cosas diferentes. Pues resulta que uno deberá seguir las normas de cada país sobre la forma en la que se ceden los derechos. En Colombia, por ejemplo, la única forma en la que yo puedo ceder una obra es a través de un contrato escrito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vendo NFTs y la gente los compra diciendo como, es que compré esto para que solo sea mío, no sé qué, es como, y que los derechos sean míos, es como, no es posible, porque hubieras tenido que, además de comprar el NFT, firmar un contrato con el dueño, o sea, con el dueño de los derechos de la obra, para que en efecto esos derechos sean tuyos. Entonces, por eso digo que no es tan fácil como ese tema de compré un NFT y los derechos son míos. Hay una formalidad en las normas y en las leyes adicional, por lo menos en Colombia y seguramente en la comunidad andina en general también, porque estamos regidos por las mismas normas, que nos exigen que no solo o sea, no con la compraventa formalmente hablando de algo, se ceden esos derechos, sino que implica un documento adicional. Y por eso mismo, para hacer analogías con el mundo que conocemos y entendamos un poco más de estas cosas, por eso mismo yo puedo comprar un cuadro tuyo, digamos que tú eres un artista increíble, que seguramente lo eres, y artista visual, y haces una pintura, me la vendes y yo la cuelgo en mi casa. Yo no tengo los derechos sobre el cuadro, o sea, por más de que yo tenga la posesión material del cuadro, no me corresponde a mí ir a rayarlo, porque tú sigues teniendo los derechos, a menos de que tú y yo te compre el cuadro y además firmemos un contrato diciendo, oye, los derechos ahora son cedidos a Silva. Entonces, no sé si eso es como respuesta. Es muy claro, es muy claro, es muy, muy claro porque de hecho yo que soy, a ver, yo fui un consumidor de música toda mi vida y yo iba a las discotiendas y compraba el disco y básicamente lo que tú me estás diciendo es que aparecen los NFTs como, exacto, como obras adicionales a un artista increíble, en este caso de la música, y lo que estamos haciendo es distribuyendo una obra por un canal diferente. Exacto. Y al comprarla, pues yo no me hago dueño de esa obra. Sencillamente, si yo quisiera hacerme dueño de esa obra, me tengo que sentar contigo a firmar un contrato adicional y no porque lo compre yo. Tal cual. Que eso me parece, y quería llevarte por este camino que a veces suele ser un poco enredado, pero no es tan enredado realmente. Cuando uno como que empieza a desglosar el tema y uno dice, ok, voy entendiendo cómo es que funciona el tema. Porque creo que estamos muy direccionados a algo que hoy en día tiene revolucionado el mundo de la música y es la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, pues digamos que, a ver, con los NFTs se abrió una nueva posibilidad de hacer una distribución de una obra de una manera digital a través de blockchains, que ya lo hablamos, lo clarificamos y entendemos cómo somos dueños y no somos dueños de ciertas cosas. Pero ahora resulta que también estamos expuestos al consumo de una cantidad de productos que recientemente, pues hablábamos del caso más grande que se conoció en el planeta, que fue la colaboración entre Drake y The Weeknd, con dos voces creadas de manera artificial, con una canción completamente original creada por un algoritmo, pero interpretada por dos robots que al final suenan igualito que dos de los artistas más reconocidos en el mundo del hip hop y del pop. Y cuando la gente va a consumir esa canción, esa nueva colaboración, cuando la gente como que se encuentra con ese tipo de contenidos, pues le generan una cantidad de regalías al creador original de ese tipo de obras, que lo que al final está perjudicando es al artista, a los sellos, a las distribuidoras, etc. ¿Cómo entendemos esta vuelta y cómo se está empezando a actuar alrededor de la inteligencia artificial para que el artista que hoy en día está en su casa no diga, no, es que a mí mañana me va a reemplazar un algoritmo? ¿Cómo funciona eso hoy en día, Silvi? ¿Cómo ponerlo en esto? Bueno, yo creo que ahí yo haría dos como distinciones. La primera es en como el aporte creativo o el valor creativo que tiene el aporte de un algoritmo o de una inteligencia artificial, por decirlo así. Y por otro lado, es los derechos que existen sobre esos contenidos creados con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces quisiera comenzar por el segundo porque pues es mi campo y el otro es más como mi opinión. Entonces, claro, primero los hechos, después el juego. Y básicamente yo creo que es súper, el derecho de autor es todavía muy
muy receloso en cuanto a qué define que es una obra y qué no. Según prácticamente la mayoría de legislaciones, diría yo, una obra tiene que tener tres, o para que algo se considere una obra, tiene que tener tres requisitos, o tiene que cumplir más bien tres requisitos. El primero es que tenga originalidad o creatividad, ¿sí? Que sea como algo que se distingue porque claramente pues, es original. Segundo, que es el punto crucial dentro de esta discusión, tiene que ser derivado de la creación humana, de la cabeza humana. Y esos dos además están muy atados, porque es como solo las cabezas humanas tienen el componente de crear, de literalmente como generar originalidad. Claro, un algoritmo se alimenta de elementos que ya alguien creó en el pasado, pero si te fijas inclusive en ese caso, en el caso de las inteligencias artificiales, no es como que viene de la nada, sino que literalmente cogen elementos que ya existían y que fueron previamente creados por cabezas humanas para decir, bueno, yo entiendo este espacio y yo puedo dar algo similar, ¿sí? Como que entiendo los comandos, pero no son creaciones originales. El tercero, que igual no nos importa tanto en esta discusión, pero lo voy a mencionar solo porque ya hice el anticipo y me toca hacerlo, es que tiene que ser fijado o fijable, o sea, que puede expresarse de una manera porque, súper importante también, las ideas en sí mismas no son protegibles. Lo que se protege es la creación, o sea, la forma en la que fueron plasmadas. Pero bueno, no nos vayamos sobre ese punto porque se nos desvía. El punto es, todavía el derecho de autor es demasiado prohumano en ese sentido y básicamente cualquier cosa que genere una inteligencia artificial o ni siquiera inteligencia artificial, un animal, automáticamente está descartado como una obra. O sea, no se le da el tinte de obra y por ende no lo protege el derecho de autor. Seguramente en el futuro que tenemos todas estas cosas sucediendo, yo sí creo que el derecho, como bien dices, siempre llega después, pero llega a regular. Seguramente habrá otra forma de denominarlo que no sean obras. ¿Quién sabe? Productos creados por alguien, criatura no humana o elementos creados por... no tengo ni idea. O sea, ahí sí le dejo la inquietud a mis amigos. No sé, yo sé que los legalistas exactamente, que ellos se encarguen de poner los nombres que tengan que poner, pero el punto es que en este momento obra como tal únicamente las cosas que son creadas por humanos y por ende algo que sea, o sea, una obra, digamos una foto o un dibujo o una pintura creado por una inteligencia artificial no es una obra y por ende no es protegible. Nadie puede decir, yo tengo derecho sobre ese dibujo, entonces yo voy a, no sé, DALL-E, ChatGPT, lo que sea, y creo un texto, creo una foto, lo que sea. Yo no puedo mañana decir, oigan, qué pena, es que Camilo la está usando y pues esos derechos son míos porque yo fui la que entré, le di el comando a ChatGPT, por favor, créame un simio hiperrealista con estética del Renacimiento. No puedo pedir los derechos de autor sobre eso porque no tiene derechos de autor. Lo que sí tiene derechos de autor es el software para la persona que creó ese software. Entonces ahí eso es interesante. Pero en sí mismo lo que arroja el software de inteligencia artificial no tiene derechos de autor, no está protegido por los derechos de autor. Entonces fíjate que dentro de esa parte... Eso es aún más asustador porque lo que hay detrás es básicamente el interés de ciertas compañías que tienen el billete para meter en tecnología, un desarrollo de software increíble para generar, no sé, inteligencia artificial, y esa inteligencia a partir de creadores, pues generando una cantidad de contenidos de los cuales ellos sí tienen derecho No, al ser los creadores de ese software. a lo que yo voy es, ellos son dueños, o sea, es que el software en sí es un elemento de propiedad intelectual. No lo que arroja, sino el software. Entonces, ellos son dueños de ese software, pero no son dueños de absolutamente nada más. Inclusive, la gran polémica en este momento es precisamente que los autores, los artistas están diciendo como, oiga, ¿cómo así que están usando mis imágenes para generar inteligencia artificial y nadie me está pagando esto a mí? Y es como, claro, tienen toda la razón. Estoy absolutamente de acuerdo. Nadie les está pagando a ustedes porque se estén generando imágenes que si bien no tienen derechos de autor y nadie puede monetizar porque no existen los derechos de autor sobre eso, pues igualmente
está sucediendo y nadie les está pagando a ustedes regalías por la utilización de sus obras para crear además obras derivadas sin su consentimiento. O sea, en verdad sí es grave, sí es bien grave. Yo creo que eventualmente pues eso va a tener que cambiar. Es un Pero hueco, sí, enorme que hay en este momento, sobre todo que si yo me voy, es que tiene uno que tener la cabeza muy torcida para poder empezar a hacer una cantidad de... Pues, si yo quisiera, por ejemplo, yo podría utilizar ese software, creo una canción y a partir de esa canción yo podría generar ejercicios de sync para series de televisión, pues porque nadie es dueño de los derechos de esas canciones que están rodando y yo no tengo que negociar con nada. Sencillamente yo podría, son obras, no son obras porque no, ya entendí el concepto de inteligencia artificial, algoritmo, no es directamente exacto. Esos elementos, Exacto, mejor es decir, importante. material, como quieran decir. Exacto, esos elementos hacen de todo el mundo de la industria de la música algo supremamente complicado, porque pueden empezar a generarse una cantidad de ejercicios donde el verdadero perjudicado al final es el mismo artista. Total. Es decir, el artista se mata una cantidad de tiempo haciendo score para una serie o lo contratan porque su canción funciona perfectamente en la escena de una película y hoy en día, con toda la cantidad de contenido que está saliendo alrededor de los algoritmos, pues se liberan los elementos de, digamos, tener que negociar Perdóname. con un artista, con un label, con un label, con un manager, bueno, en fin, con todos los que están amarrados a lo que sí consideramos hoy en día una... Total. No, o sea, siento que Entonces, es muy complejo, sobre todo porque fíjate que en este último tema se está metiendo además con un tema adicional que es el derecho de la imagen, que termina siendo además, o sea, la voz de los artistas, o sea, no es solo, digamos, la parte de la música grabada y las obras, sino además la imagen de ellos porque están utilizando su voz y pues eso hace parte de la imagen. O sea, la imagen en sentido amplio no es solo la forma en la que me veo, sino mis ademanes, mis gestos, mi voz. Entonces se complejiza en muchos sentidos todo este tema. Es muy, muy, muy complicado. Silvi, podríamos quedarnos hablando de esto horas y es tan amplio lo que empieza a pasar y lo que se está generando y las dudas que empiezan a surgir alrededor de la cantidad de huequitos que uno se va encontrando en este camino que podríamos tener una conversación de días, semanas, meses. Totalmente. Y creo que no terminaríamos, pero mira, me sale una nueva duda alrededor de todo este camino que hemos venido trabajando desde que arrancamos la conversación y es, ¿qué pasa, por ejemplo, con la creación de video que logra replicar los ademanes de ese personaje y que uno pensaría estar viendo a una Silvana Rosso y al final no está viendo una Silvana Rosso, sino es otra persona que está queriendo decir cosas en nombre tuyo con tu imagen, pero que está, ¿sabes lo que estoy tratando de preguntar? Es como ver a Silvana Rosso diciendo cualquier argumento, pero no eres tú, sino es otra persona que estaba utilizando como la tecnología para poder sonar y verse. Claro. Pues yo creo que lo que te digo, como una vulneración muy fuerte a los derechos de imagen de las personas, que no es solo un tema comercial, porque todos nosotros como personas, individuos, tenemos tenemos el derecho sobre nuestra imagen. Y eso de hecho es un derecho ni siquiera del mundo del entretenimiento, es un derecho de rango constitucional. En donde nosotros, digamos que la imagen se liga mucho a la intimidad, ¿cierto? Yo tengo todo el derecho a que mi imagen sea completamente protegida y que yo no esté en la calle y me tomen fotos, ¿sabes? Como es un derecho muy, muy privado, muy de cada uno, entonces todos nosotros tenemos ese derecho. ¿Qué pasa? Que obviamente ciertas personas, sobre todo en el mundo de hoy, pueden hacer una explotación comercial de esa imagen y en esa medida, pues obviamente comienzan a sacrificar esa intimidad que cada uno tiene por precisamente como comercializar esta y por eso es que sobre todo en una cultura como tan entregada al espectáculo como es Estados Unidos, ve que literalmente los paparazzis persiguen a esta gente y pues digamos que fue algo normalizado, pero el punto es que todos tenemos derecho sobre nuestra imagen, eso es como la premisa inicial. Entonces,
cuando se violan estas cosas y pues no sé, alguien coge y hace algún video hablando como si fuera Kanye West y en realidad no es Kanye West, realmente no solo está violando como la explotación comercial de Kanye, sino que se puede estar metiendo en temas de vulneración constitucional de sus derechos e inclusive, pues dependiendo obviamente de los mensajes que mande, pues ya esto puede tener hasta como unas consecuencias en otros ámbitos del derecho, pues mucho más serios o mucho más pesados como el derecho penal, por ejemplo, ¿sabes? Como ya obviamente sale de la esfera del mundo del entretenimiento y nos estamos metiendo en cosas mucho más serias, que es muy escalofriante, ¿no? Como que verlo tan así de frente para nosotros es como, Dios, esto ya está acá. Y es algo que sí o sí el mundo legal va a tener que comenzar a regular muy pronto, porque se puede salir muy fácil de control, como creería yo que igual ya está pasando somehow. O sea, ver videos de Donald Trump encarcelado o el Papa con un fusil es como, Dios, es chistoso. A mí personalmente acepto que me da risa porque me da risa ese tipo de contenido, pero en un punto es como, en un momento ya no nos va a dar más risa. O sea, de verdad, que o sea, puede llegar a una consecuencia realmente muy compleja. No, total, total. Lo que tú estás diciendo es escalofriante. Es que, de hecho, la risa que yo tengo es risa nerviosa porque es darle vida a los pensamientos más oscuros de Total, cualquier retorcido que está total, jugando con la tecnología. Y eso es asustador. sí. Ya para terminar, Silvi, y para dejarte en tus labores diarias, que obviamente entiendo son digamos, de atención priorita. Hay de todo, no te preocupes. Em, quería preguntarte, digamos que todo este tema de la inteligencia artificial, de la Web3, de la suplantación, de traer a la realidad una cantidad de imaginación y volverlo real, entre comillas, dentro del mundo digital. ¿Con qué tan expuesto está el mundo legal? Y esto sí, digamos que obviamente pues no hay una verdad absoluta escrita sobre piedra, sino esto ya es casi que acudiendo a tu opinión. Ujú. ¿Qué tan expuesto está el mundo legal para que todo esto que tú y yo estamos hablando el día de mañana sea solucionado por la misma inteligencia artificial y no haya la Ok. necesidad de uno? ¿Tú qué crees alrededor de eso? Uf, qué gran pregunta. O sea, todavía no te puedo decir que yo creo algo. Tengo visos de lo que creo que puedo creer, si eso tiene sentido. Pero, Sí, sí, es que es muy jodido. pero es muy jodido porque, o sea, yo creo que todos los profesionales en todos los campos, desde que comenzamos a ver el real poder de las inteligencias artificiales, nos preguntamos como, ¿será que mi trabajo va a estar suplantado en el futuro por una IA? O sea, ¿qué tanto mi trabajo puede entrar a ser pues reemplazado por un no alguien? Porque iba a decir alguien, pero es un no alguien, es una inteligencia artificial. Exacto. Em, y mi respuesta es, yo creo que sin duda sí se va a volver una herramienta que seguramente depurará muchas de las cosas que hacemos los abogados, eso sí estoy completamente segura. Pero hay un tema muy importante dentro del ejercicio del derecho que creo que es importante en prácticamente todas las ramas. O sea, por ejemplo, yo no soy abogada litigante, yo no voy a un juicio a argumentar ni a defender los intereses de algún cliente. Yo lo que hago es asesoría comercial, les llevo los contratos, los asesoro en cómo, digamos, cómo lograr lo que específicamente quieren, dependiendo de sus intereses comerciales, etcétera. Creo que igual, si te fijas, dentro de todas esas cosas que acabo de decir, hay un componente muy subjetivo y muy, eh, digamos, Humano. muy humano, exactamente. Entonces, lo que te digo, seguramente, no sé, la redacción de un contrato estándar, una inteligencia artificial me va a quitar ese servicio. Seguramente ya no va a poder cobrar lo que cobro por Ese hacer. chicharrón. Ese chicharrón ya no va a ser mía, exactamente. Pero Pero, pero digamos, si un cliente me dice, oye, mira, es que tengo esta contraparte y tengo el interés específico de que esto pase, ¿cuál te parece a ti que es la mejor opción frente a estas propuestas que me mandan? Creo que es una inteligencia artificial, probablemente no lo pueda hacer, ¿sabes? Porque también entendamos que dentro de las negociaciones, por ejemplo, uno no solo está guiado por como como el objetivo de las condiciones comerciales. Normalmente hay muchos temas emocionales, hay muchos temas personales. Entonces creo que
ese componente sí es completamente irreemplazable por una inteligencia artificial. Y, y creo que no creo que en el derecho pues podamos decir como de ahora en adelante pues las inteligencias artificiales lo van a tener. Eso en mi campo, pero de ahí para allá siento que o sea, como hay ramas que ni siquiera se van a tocar, yo creo, por la inteligencia artificial y que va a ser solo una herramienta. Te pongo el ejemplo, derecho constitucional. ¿Cómo se crea una constitución? Por literalmente una decisión de un grupo de personas que viven en un país. Decisión. ¿Sabes? Como una inteligencia artificial. O sea, no hay forma de que una inteligencia artificial entre ahí. Exacto. Que de pronto le pidan a la inteligencia que redacte la constitución, eso es otra cosa. Y que entonces no se echen los constitucionalistas 50 años escribiendo esa vaina, sino que en 2 horas ya tengamos la nueva carta constitucional. Listo, qué chévere. Porque entonces vamos a acelerar todos esos procesos. Pero sí creo que definitivamente pues la parte, o sea, el derecho juega mucho o está muy ligado más bien a sentidos como el sentido de la justicia, el sentido de la equidad, el sentido de la tranquilidad, la humanidad está detrás de todas estas cosas y sin duda eso es algo que nadie distinto a un humano puede como percibir y entregar. Entonces, de ese lado yo sí creo que no es como que nos van a reemplazar de ninguna manera, creo yo. Pues me parece increíble todo lo que me estás contando porque coincido. Yo siento que Vale. dentro del mundo que tú y yo vivimos hoy necesitamos todavía mucha humanidad y creo que para volver a la música, pues la música no en vano termina siendo también una corriente artística y las corrientes artísticas pues, son derivadas de una cantidad de emociones y creo que la emoción es de un alguien y no de un algo. Y en eso siento que sí estamos un poquito protegidos y es un poco el susto natural de nos estamos viendo como opacados por una ola gigantesca de un algo que hace todo súper rápido, que no necesita pensar, que no se enferma, que es supremamente efectivo, pero siento que la contraparte del dolor, el sufrimiento, el llanto, la angustia, la sensibilidad, pues nos ha llevado a donde hoy en día estamos y lo necesitamos, De acuerdo. ¿no? Enamorarse, sentir mariposas, quemarse con un fogón, ese tipo de cosas. Yo creo que cierto, nos sigue atando a este mundo y creo que entre más conozcamos y logremos convivir de una manera sana, termina siendo lo que tú decías y en lo que estoy 200% de acuerdo, termina siendo una herramienta. Es una herramienta, fin, es una ayuda, es otro bracito que le salía a uno para poder seguir haciendo lo que está De haciendo. acuerdo. Bueno, pues qué conversación tesa la que acabamos de tener. Yo me moría de ganas por conversar contigo, sabía que esto iba a ponerse bien oscuro, denso, difícil en algún momento, pero Por eso es la vida. creo que no hay una... Sí, total, la vida funciona de esa manera y como dicen por ahí, no hay nada más rico que encontrarse con esos caminos para uno poder ir Total. solucionándolos y después sentirse orgulloso de lo que uno hace, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, no, Sí, mil gracias a ti. ya de para verdad. Ya para terminar, justamente quería eso, que le dejes a la gente como ese lugar donde te pueden encontrar, porque yo estoy seguro que después de este tipo de conversaciones, el artista o el label siempre dice, chévere poder hablar con Silvana, tú haces parte de una marca de la cual yo vivo enamorado, de Artist Attorney, que es increíble, tienen una historia tan bonita, tan bien creada, tan bien construida, tan honesta, tan chévere, que dale, pues, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Cuál es ese contacto que pueden llegar a tener contigo? La manera en la que se pueden llegar a... Claro que sí. Bueno, hay varios canales, yo creo, pero digamos el más profesional en este término, si ustedes me quieren buscar a mí en mi faceta de abogada y quieren hablar sobre sus proyectos musicales o entender sobre estos temas y demás, eh, tenemos @ The Artist Attorney en Instagram, en donde pues pueden escribirnos 24/7 y ahí les respondemos. Ya digamos en un perfil un poco más personal, yo no, o sea, mi perfil de Instagram no es, o sea, no es mi faceta de abogada, es mi faceta, digamos, no, sí, mi nombre es @SilvanaRockstar. Ahí también igual podemos hablar de lo que ustedes quieran, desde inteligencia artificial, pasando por música, desde el rock al reggaetón. Y además, no sé si les había contado, no lo habíamos hablado, pero yo soy DJ, entonces también si me quieren encontrar en alguna fiesta, búsquenme y me hablan del tema. Y pues
en Silvana Rockstar publico muchas cosas sobre los geeks y diferentes toques en los que participo. Y bueno, eso es básicamente. En Twitter también me gusta tuitear lo que pienso, casi nunca tuiteo de cosas legales, pero ahí estoy también dándoles carne para que o me quieran o me odien. Pero creo que esos son mis canales, básicamente. Pues Silvia, una cantidad de canales y es que botaste veneno al final con, es que también soy DJ, yo sabía, lo que pasa es que no me quería meter en ese campo y no me voy a meter en ese campo porque en otra oportunidad grabamos otro capítulo, exacto, donde podamos hablar de remixes y cómo funcionan los derechos cuando uno está haciendo ese tipo de cosas y cuando uno usa los samples dentro de las canciones para poderlo hacer en una presentación pública o cuando uno está en su casa, en fin. Eso también tiene una cantidad de campos increíbles y qué alegría que una mujer como tú, profesional en el mundo, digamos, de las leyes, también lo pueda ver desde el mundo artístico cada vez que estás en tus procesos creativos, porque eso ayuda mucho en la construcción, en la sensibilización de una situación cuando un artista está expuesto a la creación de contenido. Desde acá te mandamos un abrazo enorme, qué alegría la conversación. La conversación que acabamos de tener, para nosotros un honor inmenso tener a Silvana Rosso trabajando hoy con nosotros en esta conversación pequeñita de casi, dijimos media hora, llevamos 45 minutos en esto que se llama la industria musical. Un abrazo, Silvia. Gracias. Chao, chao.